Dios me lo bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Iglesia del Centro Familiar de Adoración. Muy bien, aquí estamos una vez más para poder compartir la palabra de Dios de otra manera, ya no presencial, sino ahora por medio de redes, de video. Y los invito a que se cuiden de toda esta pandemia que estamos viviendo aquí en Argentina y en otros lugares, obviamente que también están pasando. Pero bien, quiero dejarle una palabra en este día, en este momento, para que podamos día a día fortalecernos en el Señor y poder estar así firme en el camino de Dios y poder resistir todo esto lo que está sucediendo, todo esto lo que está pasando, y podamos estar firmes realmente para cuando todo esto termine. Nosotros debemos estar firmes en el Señor, fortalecernos en Él. Y quiero compartir en Efesios capítulo 6, versículo 10, donde Pablo estaba hablando a los efesios, allí a los hermanos éfesos, y donde también le aconsejaba y donde le decía cómo debían estar ellos para poder resistir en el día malo, y cómo debían vestirse. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 10, quiero leer con ustedes unos versículos bastantes, varios versículos, esta vez vamos a leer varios versículos, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apreto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que esta palabra es muy interesante para nuestra vida aún en este tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque una de las cosas es que debemos fortalecernos en el Señor, estar fortalecido en Él, en el poder de su fuerza, y sobre todo, como decía Pablo, vestido de toda armadura de Dios. ¿Cuáles eran las armaduras donde Pablo podía comparar a un guerrero, a un soldado romano, donde él sabía perfectamente que ese soldado debía estar vestido de toda armadura para poder estar preparado para la batalla, para poder pelear? Y sobre todo, no solamente eso, sino que cuando acababa todo eso, él debía aún estar firme y debía estar preparado para que no lo sorprenda el enemigo. Entonces Pablo hacía esta comparación. Pablo le decía: hermano, ustedes deben fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, y sobre todo tienen que vestirse con la armadura de Dios. ¿Y cuál era la armadura de Dios? Eran 6 la armadura de Dios. Y Pablo le dice: ceñid vuestro lomo con la verdad, vestido con las corazas de justicia, calzado los pies con el apreto del evangelio de paz, y el escudo de la fe, y el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu. Esas eran las 6 armaduras de Dios, que Pablo le decía que debían usar ellos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque venía ataque del enemigo, venía ataque del maligno, como hemos leído, y como dice, para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo, y habiendo acabado todo, está firme. Entonces eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, pasamos por momentos difíciles o de dificultades, y termina todo nuestro problema, y nos relajamos un poco, y es como que estamos relajados porque ya hemos pasado, que digamos, no sé si llamarlo esos procesos, pero sí hemos pasado quizás cosas amargas que no queríamos pasar, pero uno debe pasar muchas veces.
Entonces, Pablo le decía, cuando acabe todo eso, ustedes no se relajen, sino que deben estar firmes en el camino de Dios. Eso es muy interesante, estar firme en el camino de Dios, estar firme, poder fortalecernos en el Señor, mirar a Cristo no solamente crucificado, sino resucitado, y el Rey sobre todo nombre. Entonces, eso es interesante realmente. Él decía en el versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Escuche bien, para que podáis resistir en el día malo. Entonces, nosotros debemos, ¿por qué debemos usar la armadura de Dios? ¿O cómo debemos vestirnos la armadura de Dios? ¿Para qué? Para que en el día malo nosotros podamos resistir contra la obra del diablo, contra lo maligno que el diablo muchas veces lanza. Porque como dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales, contra demonios, con cosas de maligno que el diablo muchas veces impone. Usted dice, bueno, tengo problemas con el vecino, tengo problemas con pariente, pero es el espíritu maligno que está operando en esa persona que hace que usted muchas veces tenga problemas. Entonces nosotros eso es lo que debemos estar firme en el Señor, resistir toda obra del diablo, de ataque, de cosas que hablan de ustedes, cosas que vituperan el nombre de Cristo, que hablan falsedad. Pero nosotros debemos estar firmes contra toda esa cosa del diablo, contra que te lanza fuego para poder matarte. Pero nosotros, hermanos, debemos estar firmes en el Señor. ¿Por qué? Se decía, ceñid vuestro lomo, que era tener el cinturón. El cinturón era de un soldado que podía agarrar la parte donde iba toda la armadura, y estaba firme. Ese cinturón debía estar firme. ¿Por qué? Porque de allí iba a poder sostener toda la otra armadura. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos estar firmes y ceñir vuestro lomo. ¿Con qué? Con la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Cristo es la verdad. Nosotros debemos tener la verdad de Cristo en nuestra boca para que podamos estar resistiendo al diablo, para que podamos resistir de la mentira de Satanás. Entonces, la verdad de Cristo debe estar en nosotros. Por eso nosotros debemos ceñirnos de verdad, hablar verdad de Cristo. Eso es muy interesante. ¿Cuál es la otra cosa? Decía, vestir con la coraza. ¿Cuál es la coraza que ponía en el pecho acá? Que se ponía en el pecho para que cuando venía la cosa del enemigo, protegía todo lo que era. Entonces nosotros debemos proteger nuestro corazón de obra del diablo. Debemos proteger el corazón que no nos traslade la flecha, porque si la flecha te llega al corazón, el corazón te mata. Nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Jorgelina la vez pasada predicaba y decía que nosotros debemos cuidar nuestro corazón sobre todo. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Nuestro corazón debe estar guardado para Dios, porque también dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros debemos guardar nuestra vida, guardar nuestro corazón. ¿Con qué cosa? Con la coraza. ¿Con qué? Con la justicia. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros somos justificados, como dice Romano. En Cristo somos justificados. Cristo nos justificó. Y por eso nosotros debemos protegernos de todo eso. ¿Cuál es la otra armadura? El calzado, dice, vuestro pie con el apreto evangelio de paz. Eso es muy interesante. Saber que Cristo, solamente en Él podemos confiar y tener paz. Debemos tener la verdad de Cristo, el evangelio, que la palabra de Dios, todo eso. Y eso es realmente muy interesante, mi hermano. Pero me llama poderosamente la atención, porque dice, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firme. No te relajes, hermano. Si vos pasaste por un momento difícil, ya terminó tu prueba, vos no te relajes, aún tenés que estar firme. ¿Por qué? Porque el diablo puede sorprenderte. Entonces muchas veces nosotros somos sorprendidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque nos relajamos, porque hemos terminado o hemos pasado un momento difícil y se acabó, pero nos relajamos. Pero nosotros debemos estar firmes. ¿Por qué? Porque el soldado, cuando terminaba la guerra,
él que hacía, agarraba su espada y volvía a afilar nuevamente. ¿Por qué? Porque sabía que había otra próxima guerra para poder batallar. Entonces él debía estar preparado, él debía estar firme. Nosotros así debemos ser. Nosotros no es que solamente vamos a pasar por un momento difícil y sabemos, bueno, de acá hasta la venida de Cristo no vamos a pasar nada. No, todos los días muchas veces tenemos que pasar. No todos los días nosotros debemos levantarnos y tenemos delante de nuestros ojos tenemos las cosas del enemigo. Aún nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Contra todo eso debemos luchar, estar firmes para que podamos batallar contra toda esa cosa del diablo y muchas veces que se viene en nuestra vida. Escuche lo que dice también el punto número 4, el escudo de la fe. Eso es muy interesante, tener fe en Dios. Eso es lo interesante, confiar en Dios. Confiar en el Señor, que a pesar de todos los problemas, a pesar de toda esta pandemia que está sucediendo, nosotros debemos confiar que un día todo esto va a acabar y debemos estar firmes. Alabado sea el nombre del Señor. Y el yelmo, ¿qué era el yelmo? El yelmo era el casco que se ponía en la cabeza, aquí los soldados que lo cubrían para que la flecha, y nosotros debemos cubrirnos con el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer meter en tu mente, en tu cabeza, te va a querer dejar ciego, te va a querer dejar mudo, pero no, tú tenés que cubrirte, cúbrete todo con el yelmo de la salvación. Cúbrete de toda obra del diablo, de toda mentira, de toda cosa que puede llegar a mostrarte. Cubre tus oídos, cubre tus labios de hablar mentira, de hablar cosas que no debe hablar. Entonces cuida todo para que el diablo no ponga palabra en tu boca. Debe cuidarte con el yelmo de la salvación y sobre todo dice tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ahí sí debemos tomar nosotros. Entonces cuando el diablo viene contra nosotros, nosotros debemos agarrar y usar la palabra de Dios. Como Jesús fue tentado en el desierto, el diablo vino y le dijo, escrito está, tus ángeles mandará para que guarde, para que no trompece en tierra. Pero Jesús quiere que decía, con la palabra le respondía. Jesús no, también con la palabra le respondía. Entonces nosotros debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra del Señor día a día. ¿Y cómo llenarnos? Agarrar la palabra de Dios, leer la Biblia día a día, leer un versículo, de 2 versículos, lo que sea, pero tratar de alimentarnos en la palabra de Dios. Así que yo los animo para que ustedes sigan adelante, estén firmes, se fortalezcan en el Señor y espero verlos pronto nuevamente. Y Dios lo bendiga. Padre, yo lo bendigo al Centro Familiar de Oración, bendigo su vida, bendigo su finanza, su economía, cada hermano. Si están enfermos, sean sanados en este día. Enviamos palabras de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima y espero que pronto ya estemos en la iglesia en reuniones presenciales.